Bueno, ahora sí, buenos días. Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Hoy tenemos a la doctora Ana Raquel Gómez, nutricionista, que es la que nos va a impartir la charla el día de hoy sobre alimentación y salud mental. Por favor, mantener los micrófonos apagados y las consultas las vamos a hacer al final. Yo en el chat voy a estar enviando el link de la asistencia. Les recuerdo que ese link tiene un periodo y se cierra, entonces ojalá lo puedan llenar apenas lo vean en el chat. Yo lo voy a poner varias veces, entonces por favor, igual si alguien quiere poner los datos en el chat, no hay ningún problema, ya que todo queda respaldado. Entonces le doy el pase a la doctora y muchas gracias a todos por asistir. Hola, muy buenos días a todos. Un gusto estar nuevamente por acá compartiendo el día de hoy este tema sobre alimentación y salud mental. Bueno, este fue uno de los temas solicitados en los ciclos de sesiones anteriores que hemos tenido, ¿verdad? En conjunto eh, acá entre el área de salud Carmen Montes de Oca y UNED. Fue uno de esos temas solicitados y quería que entonces lo compartiéramos el día de hoy. Me di a la tarea de hacer una revisión, ¿verdad? De algunos de los artículos, algunos, ¿verdad? De hace un tiempito, otros más recientes, ¿verdad? Como vamos a ver a lo largo de la presentación sobre esa relación entre alimentación y salud mental. Entonces, para iniciar, me gustaría que han escuchado al respecto. ¿Cuál podría ser esa relación entre la alimentación y la parte de salud mental, estado de ánimo? ¿Han escuchado al respecto? Me gustaría si pueden activar el micrófono para escucharlos. O también si desean escribirlo por medio del chat. Buenos días. Buenos días. Tal vez lo que yo he escuchado un poco es con temas como, por ejemplo, lo que es la grasa, más que nada como la saturada, lo que uno podría llamar comida chatarra, que tal vez pueda como malhumorarlo a uno o cansarlo porque el mismo organismo está como muy ocupado tratando de digerir y de procesar, que por eso cambia un poco el estado de ánimo de uno. Y también, que es como parte de lo que más me interesa a mí, es el tema del azúcar porque sé que, bueno, yo soy como una chiquita y me dan los rush y cuando consumo azúcar me pongo súper activa y feliz, pero después me da como un bajonazo también. Entonces, es como las cosas que yo he escuchado y que he vivido también. Ujú. Perfecto. Gracias por compartirlo, Daniela. Excelente. Bueno, justamente el día de hoy vamos a conversar sobre el tipo de carbohidrato que se prefiere para la parte de un adecuado estado de ánimo, salud mental, también el tipo de grasas, cuál es ese tipo de grasas a preferir. Excelente. Muy bien. Para iniciar, como dato interesante, bueno, por cierto, veo acá en el chat que también mencionan la parte de el estado de ánimo, que influye, ¿verdad? En la cantidad de alimentos que consumimos. Y ahorita vamos a ver que también en el tipo de alimentos. Perfecto. Muy bien. Entonces, para iniciar, revisando la información, me encontré con este dato, pues bastante relevante y que nos brinda una nueva perspectiva, ¿verdad? De esa relación entre alimentación y salud mental, porque vemos el cerebro humano se dice que absorbe el 20 al 27% de la tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal es esa cantidad de energía que requerimos diariamente para nuestras funciones vitales, ¿verdad? Y en este caso también el funcionamiento de pues, órganos fundamentales como el cerebro.
Entonces, no está exento y tiene una parte muy importante, por lo que podemos afirmar que el estado nutricional va a jugar un papel sumamente importante en la salud mental para poder proveer, ¿verdad? O suplir esas necesidades no solamente de energía, sino también de nutrientes, ¿verdad? A este órgano. Ahora bien, en el caso de que se tenga alguna medicación indicada en este aspecto, ¿verdad? Medicación indicada para aspectos relacionados con depresión, ansiedad, como algunos de los que vemos por acá, también es importante tomar en cuenta posibles interacciones. Por ejemplo, en medicamentos como la fluoxetina, se ha evidenciado que presenta interacciones con ciertas hierbas como la hierba de San Juan, la amitriptilina, con la cantidad de fibra. Entonces, si bien es cierto, es necesario abarcar esa recomendación diaria de fibra, pues el exceso podría tener posibles interacciones también con este medicamento. En el caso del clonazepam, por ejemplo, con la cafeína, productos naturales, hierbas medicinales, entonces aquí también hay que tener mucha precaución con productos también macrobióticos, suplementos a base de distintos tipos de hierbas. Y otro aspecto que también llamó mucho la atención revisando la información es que si nuestro cerebro no tiene todo ese aporte que requerimos de energía, de nutrientes, pues realmente la medicación no va a ser capaz de llevar a cabo ese efecto, ¿verdad? ¿Qué esperamos que tenga? Entonces, de ahí un motivo más, una razón más para asegurarnos desde la parte de la alimentación de que sea una alimentación completa, balanceada, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, vamos a entrar en la información referente, ¿verdad? Propiamente a la parte de macro y micronutrientes en nuestra alimentación. Cuando hablamos de macronutrientes, nos estamos refiriendo a carbohidratos, proteínas, grasas. Y cuando hablamos de micronutrientes, nos estamos refiriendo a vitaminas, minerales. ¿Y qué influencia tienen estos? Bueno, resulta que en la actividad de diferentes enzimas, procesos celulares y oxidativos, como vamos a ver más adelante, las sustancias oxidantes, radicales libres, pues tienen un efecto contraproducente en la parte de salud mental, por ejemplo, en funciones de los diferentes receptores, ¿verdad? Para que pueda adecuadamente darse esa señal o esa comunicación entre las diferentes sustancias a nivel del sistema nervioso central, transmisión de señales, mantenimiento de nuestro tejido neuronal, síntesis y función de los diferentes neurotransmisores, ¿verdad? Que son esas sustancias que son las encargadas de mantener esa constante comunicación, esa coordinación para que todo funcione de la manera más adecuada y armónica posible. Por cierto, les recuerdo nada más que pueden ir anotando también las dudas, consultas por medio del chat y con todo gusto al final de la presentación podemos tener el espacio para comentarlas. Muy bien. Iniciando con el primer macronutriente, los carbohidratos. Bueno, resulta
que se ha evidenciado que es un macronutriente esencial para nuestro sistema nervioso. ¿Por qué? Porque a nivel metabólico se convierte en glucosa y esta es la principal fuente de energía en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es muy exclusivo en ese tipo de fuente de energía que es de su preferencia, llamémoslo así, que en este caso es la glucosa. Estimulan la liberación de insulina, que además de la función que conocemos que tiene la insulina para la adecuada utilización de la glucosa, para que esa glucosa o azúcar en sangre pueda ingresar a nuestras células, poder brindarles esa energía necesaria. Además de esto, facilita la entrada del triptófano al cerebro y el cual es un precursor de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor y bueno, se asocia con esa sensación de bienestar y de placer, por lo cual contribuye pues al adecuado estado de ánimo. Este siguiente punto es muy importante de rescatarlo y también se asocia mucho con el comentario que compartía Daniela al inicio, porque dice, se recomienda el consumo de carbohidratos de bajo índice glicémico, que ya vamos a ver a qué se refiere, ya que tiene un efecto más prolongado en la neurobioquímica, el estado de ánimo y el nivel de energía. Entonces, quizás antes de mencionar cuáles son aquellos carbohidratos de bajo índice glicémico, me gustaría también que me indicaran qué han escuchado acerca de los carbohidratos, en qué alimentos se encuentran. ¿Son iguales todas las fuentes de alimentos que aportan carbohidratos? Me gustaría que alguno pueda comentar qué ha escuchado al respecto de los carbohidratos, dónde los encontramos. Buenos días, sí. Buenos Bueno, días. yo pienso que uno de los principales, ¿verdad? Una de las principales fuentes de carbohidratos son los frijoles. Igual se encuentran en las harinas, en las lentejas, en los garbanzos. Bueno, sí, en las harinas como el puré de papas, y hay unos carbohidratos más buenos que otros, ¿verdad? Digamos, hay carbohidratos que nos aportan más. Por ejemplo, bueno, las lentejas son muy buenas fuentes de carbohidratos y muy buenos. Eso sería mi aporte. Gracias. Perfecto. Muchas gracias por el aporte. Correcto. Vamos a ver. Hablamos como fuentes de carbohidrato en nuestra alimentación, el grupo de las harinas, que efectivamente incluye, por ejemplo, panes, galletas, pastas, verduras harinosas, papa, yuca, camote, tiquisque, ñampí, plátano, guineo, por ejemplo, todos los derivados del maíz, tortilla de maíz, la avena. Tenemos las leguminosas que nos comentaban en este momento también, frijoles, garbanzos, lentejas, arvejas, cubaces, que también son fuente de carbohidratos. En estos dos grupos anteriores, esos carbohidratos se encuentran en forma de almidones. Tenemos también el grupo de las frutas, que también aporta carbohidratos mediante la fructuosa, y el grupo de la leche y el yogur, que contiene lactosa como su principal carbohidrato. Usualmente aquellos carbohidratos con mayor aporte de fibra o proteína de origen vegetal van a caracterizarse por ser de bajo índice glicémico. Esto significa que va a contribuir a que se mantengan más constantes nuestros niveles de glicemia o azúcar en sangre, evitando pues incrementos muy pronunciados en los valores de esta. Entonces, precisamente preferimos pan integral, avena integral, por ejemplo, si es posible arroz integral, quinoa, o la tortilla de maíz, una excelente opción, el gallo pinto, frente a otros carbohidratos o harinas más refinadas o azúcares simples, como el azúcar de mesa, mermelada, jaleas,
jugos, bebidas gaseosas. Llamamos a estos carbohidratos de absorción rápida, bien, o de alto índice glicémico, porque rápidamente van a incrementar nuestros valores de glicemia o azúcar en sangre. Por ejemplo, en menos de 15 minutos ya lo están incrementando y, ¿verdad?, aportan esa fuente de energía, pero muy rápida. Además, ¿verdad?, que no contribuiría en este aspecto que lo diferencia de los de bajo índice glicémico, ya que estos iban a tener un efecto más prolongado, brindando esa energía necesaria. Entonces, el tipo de alimento fuente de carbohidrato es importante. Vamos a hablar ahora también de la parte de la proteína. Quizás antes de mencionar, sí quería acá hacer énfasis también en lo referente a patrones de alimentación o tipos de dieta, llamémoslo así, que eliminan grupos de alimentos. Por ejemplo, mucho ojo con aquellos que eliminan harinas, por ejemplo, o que los reducen de manera muy importante. Tengamos precaución. Ok. Con respecto a la proteína, resulta que el consumo de esta va a aportar esos aminoácidos, que son las unidades que conforman las proteínas, y estos influyen en el funcionamiento cerebral y la salud mental, porque esos neurotransmisores que tienen impacto en nuestro estado de ánimo precisamente están compuestos por aminoácidos. Por ejemplo, el neurotransmisor dopamina es generado a partir de la tirosina, que es un aminoácido, y la serotonina a partir del triptófano, otro aminoácido. Entonces, de ahí la relevancia que tiene este macronutriente también. Entrando a la parte de las grasas y haciendo énfasis en los ácidos grasos esenciales. Entonces, acá tenemos dos particularmente, que son el ácido eicosapentanoico, EPA por sus siglas, y el ácido docosahexanoico, DHA por sus siglas. Son los que se han evidenciado que tienen mayor relevancia biológica en la salud mental y además son los que se encuentran mayoritariamente en nuestro cerebro. Incluso, pues desde edades muy tempranas se promueve el garantizar el aporte de estos ácidos grasos esenciales para el desarrollo cerebral. Entonces, los ácidos grasos poliinsaturados, ¿por qué tienen ese papel tan relevante? Son componentes estructurales de la membrana, es decir, forman parte de la membrana neuronal, o sea, de esas unidades que conforman nuestro cerebro. Y estos directamente influyen en las propiedades biofísicas de esas membranas, es decir, ¿verdad?, en su permeabilidad y permitir o no el paso de diferentes sustancias. Incluso las altas concentraciones del DHA aumentan la sensibilidad a los receptores de serotonina, es decir, permitiendo que se dé esta unión del neurotransmisor a su receptor correspondiente. Y se ha relacionado su efecto antidepresivo a los efectos vasculares asociados a la disminución de la inflamación y la aterosclerosis. Entonces, estos ácidos grasos también tienen propiedades antiinflamatorias y disminuye la probabilidad de la aterosclerosis, que es esa acumulación de grasa a nivel de las arterias, que provoca que se estrechen o se endurezcan. Se ha evidenciado también que el consumo frecuente de pescados, de mariscos, por ejemplo, se asocian a un riesgo reducido de depresión. Incluso un estudio realizado en 23 países se demostró que la concentración del DHA en la leche materna mostró fuerte y negativa correlación con las tasas de depresión postparto, es decir, a mayor concentración del ácido docosahexanoico se encontró que había pues menor riesgo de depresión
posparto. Entonces, pues otro motivo más también para el consumo frecuente de estos alimentos, que dicho sea de paso, en nuestra población solemos encontrar que realmente el consumo de pescados no suele alcanzar, por ejemplo, la recomendación cercana a las 2, 3 veces a la semana y prefiriendo aquellos ricos en omega 3 que incluye salmón, trucha, macarela, sardina, atún. ¿Verdad? Importante. Se ha sugerido además que una ingesta alta de pescado se vincula con un menor riesgo de desarrollar enfermedades como Alzheimer, por ejemplo. Previene el aumento del cortisol y reduce los síntomas del agotamiento laboral o burnout. Haciendo un pequeño paréntesis también en lo referente a el cortisol, que también es importante mencionarlo. Resulta que el cortisol es una hormona que se produce en la corteza suprarrenal, es la principal hormona del estrés. Entonces, pues prepara nuestro organismo ante situaciones de alerta, ¿verdad? De huida principalmente. Y esto hace que se limiten funciones que pues en ese momento de alerta, de alarma, no se considerarían esenciales, alterando también la respuesta del sistema inmunitario, por ejemplo, y suprime el sistema digestivo, por ejemplo. Y este complejo sistema de alarma natural también se comunica con diferentes regiones de nuestro cerebro que controlan precisamente el estado de ánimo, la motivación y el miedo, por ejemplo. Entrando a la parte de los micronutrientes, vamos a iniciar con las vitaminas, con aquellas vitaminas que se han relacionado, que tienen un papel con nuestro estado emocional. La vitamina A, por ejemplo, se ha relacionado con la prevención de enfermedades mentales y la degeneración cognitiva. El ácido fólico y la vitamina B12 se han asociado con la síntesis de serotonina y otros neurotransmisores importantes que van a tener esa función fundamental de que haya una adecuada armonía, ¿verdad? Y balance en los niveles de estos neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central. La vitamina B6 o piridoxina, la deficiencia de esta, así como la vitamina B12, contribuyen a generar un aumento de los niveles de homocisteína, la cual se ha asociado a que repercute negativamente en la salud mental. Investigando un poco también acerca de la homocisteína, resulta que cuando tenemos valores elevados de esta, se ha evidenciado que se asocia con el daño de las células neuronales a través de diferentes mecanismos de neurotoxicidad. Por mencionar algunos de ellos, se generan especies reactivas de oxígeno, que son radicales libres, es decir, que promueven la oxidación, efectos protrombóticos, promoción del estrés oxidativo, formación de otras sustancias derivadas precisamente de la homocisteína, incremento de la toxicidad de la proteína beta amiloide y activación de la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada. Entonces, todos estos mecanismos se han relacionado con enfermedad de Alzheimer, enfermedad cerebrovascular, demencia y enfermedad de Parkinson. Entonces, esta es la relación que tiene la homocisteína, particularmente los niveles elevados de homocisteína.
La vitamina C es un potente antioxidante, por lo tanto, contribuye a prevenir esos procesos oxidativos que, como comentábamos, tienen repercusiones importantes. La vitamina D contribuye a la neuroinmunomodulación, regulación de factores neurotróficos, la neuroprotección, la neuroplasticidad, desarrollo cerebral e incluso su función como neuroesteroide. Entonces, vemos que tiene pues diferentes papeles importantes. La vitamina E se han relacionado sus niveles en plasma con la duración del desorden de ánimo. Es decir, que podríamos asociar a que si tenemos mayores niveles de esta, la duración de estas alteraciones en el estado de ánimo sería menor. Ok, aquí quise resumir gráficamente algunas de las fuentes de estas vitaminas. Al final de la presentación, anoté un listado. Esta presentación con mucho gusto puedo compartirla para que lo tengan por ahí a mano. También aquí pues, incluí un resumen y quiero que comentemos algunos de ellos. En el caso de la vitamina A, por ejemplo, zanahoria, vegetales de hojas verdes, tenemos aquí la espinaca, brócoli, lácteos como la leche, el huevo, ácido fólico y vitamina B2 en las leguminosas, el queso, carnes como el pollo, cereales integrales como la avena, cítricos y también vegetales de hoja verde. Piridoxina, carnes, banano, pescados, la vitamina C, los cítricos, pero además la guayaba, la papa también. En cuanto a la vitamina D, pescados, jugos naturales, a base de cítricos, por ejemplo, inclusive, porque algunos de estos son fortificados. Igual algunos lácteos como el yogur que suelen ser fortificados en vitamina D. Y en cuanto a la vitamina E, algunas fuentes como grasas, sobre todo priorizando aceites vegetales, aceite de soya, canola, maíz, girasol y semillas. En cuanto a algunos minerales también que se han asociado con la parte de salud mental, tenemos el selenio, que es un componente esencial de la enzima glutatión peroxidasa, que precisamente, ¿verdad?, esta enzima va a proteger contra la acción de los radicales libres, protegiendo entonces a los nervios de la peroxidación y el daño tisular. El hierro. Su deficiencia altera la mielinización, el metabolismo de los neurotransmisores, su síntesis, su fusión, su degradación, por ejemplo, de la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, la función de los procesos oxidativos y celulares, así como el metabolismo de la hormona tiroidea. Cuando se presentan alteraciones también en la hormona tiroidea, se asocia, por ejemplo, con ansiedad, tensión, impaciencia, irritabilidad, es decir, alteración de nuestro estado de ánimo. El zinc modula la transmisión sináptica y actúa como neurotransmisor. La transmisión sináptica es esa conexión entre las neuronas. Es esencial para la estructura y función de las estructuras sinápticas. La concentración de zinc se correlaciona con la severidad de la depresión. Es decir, a menores niveles se asocia con una mayor severidad del episodio depresivo. Magnesio está relacionado con las conexiones neuronales o sinapsis, que facilita la capacidad de aprendizaje, la concentración, por ejemplo. Colabora inclusive en la síntesis de dopamina y serotonina y reduce la neuroinflamación. El yodo es un micronutriente esencial que está presente en las hormonas tiroideas.
que interviene en el desarrollo y función del sistema nervioso central. Su deficiencia durante el desarrollo fetal se ha asociado con un deterioro cognitivo en los niños y se ha sugerido que se presentaría un mayor riesgo de déficit de atención por hiperactividad. Entonces, pues acá observamos también, entonces, como desde edades tempranas es importante el aporte de estos micronutrientes, particularmente estos minerales. Igualmente, por acá incluye de manera gráfica algunos de los alimentos fuentes de estos. Por ejemplo, en el caso del selenio, el ajo, los mariscos, panes y cereales integrales, semillas. Pues, en el caso del hierro, carnes, vegetales de hojas verdes, algunas frutas. Caso del zinc, leguminosas, frijoles, garbanzos, mariscos, carnes. En el caso del magnesio, tenemos, por ejemplo, banano, el aguacate, el arroz. En el yodo, incluiría la sal, principalmente si se trata de la sal yodada, que es la sal refinada de uso frecuente. Otras presentaciones de la sal, que actualmente en el mercado tenemos diferentes presentaciones, como la sal rosada del Himalaya, la sal gruesa, sal marina, entre otras, usualmente por legislación no son yodadas, porque la legislación incluye la de consumo más frecuente, que es la sal refinada. Queso, huevo, pescado, estarían también dentro de esas fuentes de yodo. Procuremos también aprovechar, por ejemplo, en el caso del magnesio, algunas semillas que muchas veces se descartan, las semillas de ayote, por ejemplo, podemos tostarlas y molerlas o agregarlas como tal en algunas preparaciones, ensaladas, en panes, por ejemplo. Además de estos nutrientes, otro de los elementos que ha sido investigado en la relación con la alimentación y salud mental es lo referente a la microbiota intestinal. La microbiota intestinal nos referimos a ese conjunto de microorganismos que conviven en nuestro tracto gastrointestinal, principalmente a nivel del intestino grueso. Resulta que está presente esta relación del eje intestino-cerebro que permite una relación bidireccional, es decir, en ambas direcciones, permitiendo al cerebro influir en actividad intestinal y viceversa, el intestino influir en el estado de ánimo, cognición y salud mental. ¿Esto por qué? Porque la microbiota intestinal desempeña un papel importante en las múltiples vías neurobiológicas debido a su rol en la modulación del factor neurotrófico derivado del cerebro, así como el metabolismo del triptófano, y su desregulación es un factor importante en el comportamiento, es decir, también pueden haber alteraciones en el mismo. Y en el caso particular de los probióticos, especies como lactobacillus y bifidobacterium se han caracterizado por tener un efecto antidepresivo porque atenúan los niveles de citocinas proinflamatorias. Regulan el metabolismo del triptófano y de los neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central. Entrando un poco más en la parte de prebióticos y probióticos, tienen un papel que ha sido reconocido en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. ¿Ok? Es esa barrera que recubre nuestro cerebro, así como en la neuroinflamación. Principalmente, como veíamos, las especies de Bifidobacterium y Lactobacillus pueden reducir esos niveles de citocinas. Regulan el metabolismo
del triptófano, de los neurotransmisores. En personas sin diagnóstico de depresión pueden disminuir los sentimientos de ansiedad y estrés. Una microbiota menos diversificada, es decir, que en esa población de microorganismos, si tenemos, por ejemplo, menor variedad de especies de microorganismos, ¿verdad? Puede relacionarse con situaciones de estrés, es decir, buscamos que en esa microbiota haya variedad de microorganismos que contribuyan a esa sinergia que buscamos. Ahora bien, en este sentido, las diferentes fuentes de probióticos, como ya comentamos, y prebióticos en alimentación es importante. Entonces vamos a comentar algunas de las fuentes de los mismos. Por ejemplo, en el caso de los probióticos, que son esas sustancias que van a funcionar como sustrato o como alimento para los microorganismos beneficiosos. Algunas de sus fuentes alimentarias podrían ser cebolla, ajo, puerros, avena, leguminosas, donde se incluiría además de los frijoles, garbanzos, lentejas, también la soya, por ejemplo. Y en el caso de los probióticos, el yogur, principalmente otros lácteos fermentados, la leche agria, el kéfir, los postres a base de lácteos también tipo Petit Suisse, ¿verdad? Que son estos postres pequeños a base de lácteos también, leche, también tienen ese aporte de probióticos. Ok, otro aspecto de los que también comentaban al inicio es la relación entre nuestras emociones y alimentación. Revisando la información, me llamó también la atención el concepto de comedor emocional, el cual utiliza los alimentos como un mecanismo disfuncional de afrontamiento de las emociones negativas. Es decir, cuando nos encontramos frente a algunas de estas emociones que ya vamos a mencionar, recurrimos a los alimentos como un medio para el control de las mismas sin atender la causa de fondo necesariamente, sino es un mecanismo, ¿verdad? Para aminorar esa emoción que se presenta en ese momento. Las emociones negativas que se han asociado que aumentarían la ingesta de alimentos podrían ser la ira, la apatía, la frustración, el estrés, el miedo, la pena o vergüenza, ansiedad, inquietud, soledad y aburrimiento. Es muy importante porque en muchas ocasiones, de manera inconsciente, recurrimos directamente al alimento, pero tal vez no estamos identificando cuál es esa emoción de fondo. Entonces, es importante, ojalá, que empecemos a identificarlo, que empecemos a ponerle nombre, es decir, cómo cuando me siento y que cada uno de manera individual pueda completar la frase, de manera que nos permite identificar. Otro detalle importante, y en este quiero priorizar el día de hoy, de por qué es tan importante identificar las emociones, es porque las emociones negativas van a colocar como prioridad la necesidad de regular esa emoción desagradable, viéndose afectada entonces la capacidad cognitiva de mantener una ingesta restringida, es decir, de autocontrol de los alimentos que consumimos, dejando nuestros objetivos a largo plazo. ¿Qué es lo que nos quiere decir este pequeño párrafo? Lo que nos quiere decir es que cuando nos enfrentamos ante algunas de estas emociones, ¿verdad? De miedo, de angustia, nuestro principal objetivo en ese momento va a ser controlar esa emoción, darle una respuesta, ¿verdad? Y va a dejarse de lado otros objetivos a largo plazo,
por ejemplo, la calidad de los alimentos que estamos incluyendo, la variedad en los grupos de alimentos, se suele dejar de lado, porque en ese momento no suele ser la prioridad. Frente a la necesidad de controlar la emoción negativa, se promueve la ingesta de alimentos usualmente dulces, usualmente con un alto contenido de grasa, conocidos como alimentos reconfortantes. ¿Y cuál es el papel que tienen estos alimentos? Bueno, usualmente además de ser altos en calorías, como helados, galletas, chocolates, evidentemente van a asociarse con una leve mejoría en el estado de ánimo debido a que se asocia con la producción de esos neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, que produce esa sensación de bienestar, de placer. Pero sería algo momentáneo, es decir, estaríamos apostando en ese momento por el corto plazo sin atender, ¿verdad?, la causa de fondo. ¿Okay? Antes de dar el espacio para las consultas, quería concluir con este último punto, este último párrafo, que dentro de la información revisada para el tema, me parece que concluye y que resume pues a la perfección el panorama actual en el que nos encontramos inmersos. Y dice de la siguiente manera: las poblaciones modernas cada vez más sobrealimentadas, pero que el hecho de estar sobrealimentadas no es sinónimo de una adecuada nutrición, ¿verdad? Porque esos alimentos pueden no ser de la mejor calidad nutricional, ¿cierto? Pueden ser elevados en calorías, en grasas saturadas, más no de la mejor calidad nutricional, brindándonos esos nutrientes, ¿verdad?, que son necesarios, que comentábamos anteriormente. Entonces, lamentablemente, serían escasos en estos. Sedentarias, deficientes de luz solar, bueno, muchas veces por aspectos de trabajo o estudio, ¿verdad?, y la rutina durante el día, suelen ser limitadas las actividades, por ejemplo, al aire libre. Entonces, eso hace que la exposición solar, que es importante para el metabolismo de vitaminas como la vitamina D, que vimos anteriormente, que tiene un papel importante, pues también sea limitado. Privadas de sueño, bueno, nuevamente, actualmente en la rutina, cada vez las horas de sueño disminuyen, hay más recargo de actividades, de labores durante el día, y esto tiene un impacto importante a nivel metabólico. Y socialmente aisladas, ¿verdad? No estamos ajenos al contexto y este periodo que vivimos de la pandemia, que continuamos con, por supuesto, con medidas de higiene, todos los cuidados correspondientes, quizás no de manera tan extrema como se presentaron al inicio de la misma, donde no se tenía un conocimiento claro del comportamiento del virus, pero esto provocó también, evidentemente, que tuviera un impacto importante en nuestras relaciones sociales. Y en su conjunto, estos cambios en estilo de vida contribuyen a una mala salud, no solamente física, sino que afectan la incidencia y tratamiento de condiciones como, por ejemplo, la depresión. Entonces, me parece que este párrafo pues concluye muy bien pues el mensaje del día de hoy y de la importancia no solamente de garantizar estos aspectos que comentábamos desde la parte de la alimentación, sino también estos otros referentes al estilo de vida.